ellos no están buscando realmente que salga y pida perdón. Estoy segura que si pide perdón, va a decir, no, ¿por qué pides perdón? También tienes que suicidarte, porque lo que nosotros queremos ver es, como trofeo, tu muerte. Eso es lo que buscan. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Karina Beteta, excongresista de Fuerza Popular, a la cual agradecemos. Y hemos tenido una cobertura extraordinaria aquí en Exitosa, conversando con excongresistas, con parlamentarios de este grupo político, pero también con expertos que evalúan con mucha preocupación lo que podría pasar con nuestro país frente a la decisión que ya tomó el gobierno de la presidenta Boluarte. ¿Cuál es su punto de vista? Bien, muy buenas noches. Sí, en principio... felices por la liberación del presidente Alberto Fujimori, que por muchos años ha estado privado de su libertad. Y lo que creo como peruanos nos corresponde también es cumplir las leyes, y el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, se ha pronunciado. Si bien es cierto, a nivel internacional, yo estoy segura que no va a pasar absolutamente más allá de que seguramente algunos van a discrepar, pero eso es la democracia, ¿no? Entonces, creo yo que ha habido un abuso con el presidente Fujimori por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, han querido que el país acate fallos que no se ajustan al derecho. Sin embargo, esta figura ya ocurrió en el 2018, el año pasado también, y Alberto Fujimori regresó a prisión. En el 2022, bueno, no salió del penal de Barbadillo. ¿Qué hace distinto esta situación? Si es el mismo indulto presentado y aceptado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, entiendo en la soberanía de ser el presidente, ¿no? Porque esto es una gracia presidencial, pero es el mismo camino. La figura es la misma, el escenario es distinto, claro, el gobierno también es distinto. Es una prerrogativa constitucional que el presidente de la República tiene esa facultad de poder otorgar el indulto, y es lo que hizo el expresidente Kuczynski al otorgar el indulto a Alberto Fujimori. Ahora bien, tú muy bien lo has señalado, que estamos en dos escenarios totalmente diferentes. También decir que tenemos dos miembros del Tribunal Constitucional compuestos de diferente manera. La anterior, con un sesgo político, y recordemos a la señora Ledesma, que no solamente era una antifujimorista, y ella prácticamente no cumplió lo que dice la Constitución, se sometieron a lo que señalaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces son dos escenarios diferentes. Y ojo aquí, por ejemplo, no se quiere decir que quienes incumplieron finalmente fueron los familiares de los fallecidos de La Cantuta y Barrios Altos, porque cuando le indultan al presidente Fujimori, ellos acuden a la Corte Interamericana. ¿Y qué le dice la Corte Interamericana? No, señores, aquí ustedes no es el mecanismo, ustedes tienen que agotar la vía constitucional en su país. Ustedes lo que tienen que volver al Perú y hacer el trámite a través de un juez constitucional. Y qué sorpresa, ¿qué hacen ellos? Se van a un juez penal. Curiosamente, a un juez, un tal Zulca, que es un juez provisional, que para empezar, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, no tenían por qué haber conocido esa materia. De plano, ellos tenían que haber rechazado, y que los familiares tenían que haber acudido a través de un juez constitucional, caso que no ha ocurrido. Pero no solamente queda ahí, bueno, tengo que ser mal pensada, porque ya sabíamos la posición seguramente de este juez, que iba a aceptar algo que vaya contra la Constitución y contra las normas. Y no solamente ello, otra sorpresa más. Encontramos en la sala, quienes la integraban, recordemos Salas Arenas. ¿Y quién es Salas Arenas? Pues ha sido un defensor de terroristas. Entonces, si obviamente, por ese lado no se iba a hacer justicia. Entonces, quienes incumplieron lo que le recomendó la Corte fueron los familiares de los fallecidos de La Cantuta y Barrios Altos. Y si seguimos por ese camino de ser mal pensados, ¿por qué no pensar de que eso es una cortina de humo y que están utilizando la figura del expresidente Alberto Fujimori como un mecanismo distractor para olvidar lo que está pasando con la fiscal de la Nación? Bueno, en todo caso... pero y lo ha dicho su ex abogado, el abogado aquí en Exitoso ayer, el doctor Miguel Pérez Arroyo, que fue el que junto con Kenji Fujimori, porque este indulto es de Kenji Fujimori, eso es un triunfo del señor Fujimori,
fue otorgado por Pedro Pablo Kuczynski y él mismo lo ha dicho, están utilizando a Fujimori. El tema de si es un adulto mayor, creo que todo el mundo ha visto que salió con sondas y con un balón de oxígeno. En primer lugar se cumple porque es una persona que tiene 85 años, está enfermo y todos los que hemos tenido familiares, mi mamá falleció por la fibrosis y sabemos lo que es tener a un paciente con fibrosis y la verdad que yo estoy agradecida a Dios que el presidente Fujimori pueda estar con ese tratamiento de su fibrosis en su casa, porque estoy segura que no lo hubiera podido tener este tratamiento desde su encierro. ¿Y por qué no presentar otro indulto? ¿Por qué no presentar otro indulto con el camino que marcó la Corte, que es que pague la reparación civil, son 57 millones de soles, pedir perdón a las víctimas y presentar el informe médico que seguramente se lo otorgaban porque es un hombre que está bastante grave? Vuelvo a señalar, no tenías por qué pedir otro indulto. ¿Por qué? Porque simplemente un juez, como estoy diciendo, que no tenía competencia. Es como que si tú le pides administrar justicia sobre un tema de familia que tenga que ver un juez penal. No tiene absolutamente nada, no tiene competencias. En el Perú hay competencias de los juzgados y para cada caso determinado. En estas circunstancias, en este momento, para el caso Fujimori, ¿qué le dijo la Corte? Vete a un juez constitucional. ¿Y qué hicieron los familiares de los fallecidos? Se fueron a un juez penal que no era competente. Para empezar, prevaricaron, porque no era su competencia. Pero como acá, cuando de acuerdo a las normas, de acuerdo a la sentencia, a quien se le dicte, te guste o no, te callas. Entonces, desde un principio, el juez no era el juez competente, el juez penal, correspondía a un juez constitucional. Pero, oh sorpresa, como vuelvo a señalar, tenemos a un juez provisional, Zulca, que él admite esta denuncia presentada por los familiares cuando no era su competencia. Y quien lo convalida es dentro de la sala que la integraba el señor Salas Arenas. Y ya sabemos quién es Salas Arenas, un defensor de terroristas. No lo digo yo ni tampoco me va a poder creer porque ese es su pasado. Él ha sido defensor de terroristas. Ahora bien, ¿qué ordena la Corte? Si vamos por ese camino. La Corte no se puede pronunciar que no es válido el indulto, porque de acuerdo a nuestra Constitución y nosotros somos autónomos. Somos autónomos. Claro, pero hemos firmado convenios internacionales. El hecho que firmemos un convenio no significa que yo me someta a alguien que esté yendo contra los derechos de una persona. En este caso estamos hablando de derechos humanos. Eso dicen los tribunos, pero lo que dicen los expertos es que sí va a haber problemas. Bueno, los expertos en derechos humanos. ¿Quién? ¿El señor Rivera? ¿Qué es lo que no? No, esos son los abogados y por eso que aquí citamos a ambas partes, a los abogados del caso Barros Altos y La Cantuta y a los personajes que son parte del partido de Keiko Fujimori, que comprendemos cuál es su postura. El problema es, los peruanos vamos a pagar el precio internacional de un desacato a lo que dice la Corte. No vamos a pagar ningún precio. ¿Usted considera que no va a haber ningún tipo de repercusión? De hecho, que seguramente tendrá que ir, pues continuará este proceso, no acaba acá. Estoy seguro que seguramente lo van a volver a llevar a la Corte y también tendrán la oportunidad de que otros países se puedan pronunciar. Porque yo estoy segura que otros países van a estar de acuerdo que el Perú haya respetado la sentencia del máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Es como correspondía. Los anteriores miembros del Tribunal Constitucional, pese a que también le dieron la razón, pero ¿qué mandaron? A 3, 4 días, dándole tiempo, porque no notificaron oportunamente, dándole tiempo para que los familiares puedan recurrir a la Corte Interamericana y ahí la Corte Interamericana pide y hace una medida cautelar. Y una medida cautelar que no tiene nunca acabar. Porque ellos no hicieron seguimiento a esa medida cautelar. Ya pasaron más de 2 años. Por favor, ninguna medida cautelar puede perdurar en el tiempo cuando está afectando los derechos humanos de otra persona como es el presidente Alberto Fujimori, una persona mayor y también que padece de una enfermedad que es grave y necesita el cuidado de sus familiares. Así es. ¿Y cuál es la situación ahora del Partido Fuerza Popular? Porque Kenji Fujimori va a afrontar el 22 de diciembre, entiendo yo, va a apelar este pedido para que pueda irse preso casi 4 años y 6 meses por el caso Mamani Videos. Y por eso hacemos este pequeño recordaris a la población, porque Keiko Fujimori prácticamente le hace una pequeña emboscada y manda al congresista Mamani a grabar y se pudo conocer cómo había esa negociación de votos para darle el indulto. Mira, creo que no puedes... La exposición fue clarísima. Pero no puedes tú asumir y decir una emboscada.
O sea, Bueno, no es una emboscada. expusieron la verdad, expusieron la verdad. El señor Kuczynski, y para nadie es extraño, él prácticamente renuncia por las evidencias de los actos de corrupción por el caso Odebrecht, que no tiene nada que ver en este caso la señora Keiko Fujimori. Pero Kenji va a afrontar un proceso por el caso Mamá ni Videos. Y confiamos en que él tendrá una buena defensa y saldrá libre de esta denuncia. ¿Y cuál es el estado ahora del partido? ¿Keiko va a volver a postular a la presidencia? Bueno, si me preguntas a mí como militante de Fuerza Popular, a mí me gustaría que Keiko Fujimori se presente como candidata, pero es una decisión que ella tendrá que tomar en su momento. Así es que esperemos, y en este momento lo que puedo decir es que la familia fujimorista estamos contentos con la liberación de Alberto Fujimori. ¿Y usted no estuvo presente hoy día? No, no estuve presente. Muy bien. Finalmente, ¿cuál sería su mensaje para los deudos, la familia de los deudos, que no están pidiendo que Fujimori fallezca en prisión? Lo que están pidiendo es que cumpla simplemente el camino dictado por la Corte, que es el pago de la reparación civil y el pedir perdón a las víctimas. Creo el presidente Fujimori en muchas oportunidades pidió perdón a las víctimas, pero hay que ser sinceros y no podemos ser ingenuos. Ellos no están buscando realmente que salga y pida perdón. Estoy segura que si pide perdón, va a decir, no, ¿por qué pides perdón? También tienes que suicidarte, porque lo que nosotros queremos ver es, como trofeo, tu muerte. Eso es lo que buscan. Sería bueno que si el presidente Fujimori sale mañana y dice perdón, y ahí termina. No va a terminar. O sea, eso es lo que yo puedo dar un mensaje y lo que nosotros tenemos que cerrar, esta brecha de odios y venganzas. Simplemente los que creemos en Dios, y dejemos a la voluntad de Dios. Dejemos a la voluntad de Dios y pedirle a todas esas familias que también ellos encomienden a Dios. Y dejemos que, digamos, podamos vivir en paz. No podemos seguir viviendo buscando envidias, buscando venganzas que a nada bueno nos ha llevado. Y ayuda a cerrar esta brecha, porque hay que ser sinceros, el camino de la política peruana está marcada por el fujimorismo, ya sea por las personas que votan por la familia Fujimori y también por el antifujimorismo. Eso ha llevado a Pedro Castillo a la presidencia. Mañana justo se cumple un año del intento de golpe de Estado. ¿Cómo cerrar esas brechas? ¿Cómo sanar las heridas de la población que está dividida ahora? Porque hay que reconocerlo. Hay gente que dice que bueno que haya salido, es un hombre mayor, y hay gente que dice ¿por qué salió? ¿Por qué ha salido cuando la familia exige justicia? Pero no es suficiente más de 16 años privado de su libertad de alguien que no cometió ese delito. Exitosa. Simplemente por haber sido gobernante de, pues su verdugo, en este caso el juez San Martín, dijo que él, la autoría inmediata. ¿De dónde? Porque le dijeron algunos jueces que le dictaron por un correo desde España. Entonces, por ello, él tiene que seguir pagando una culpa de la cual no es responsable. Y ahora va a afrontar otro caso. El Ministerio Público está pidiendo arresto domiciliario por el caso Pativilca. Por eso te digo, o sea, seguimos en esa, digamos, en ese odio, buscando venganza, cuando ahora ya otorga el indulto, ahora viene Pativilca y los jueces. A mí no me extraña que seguramente el juez va a pedir nuevamente su prisión. A mí no me extraña. Lamentablemente, cuando no se administra justicia de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, y lo haces por venganza, cualquier cosa puede pasar y cualquier cosa puede ocurrir. En esta oportunidad, lo que yo creo, no podemos seguir en esa división de fujimoristas y antifujimoristas. Llevemos a una reflexión. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Han hecho daño al fujimorismo con la elección de haber tomado por Castillo? ¿A quién han perjudicado? Es al país. Entonces debemos de tomar conciencia todos, creo la responsabilidad de todos como ciudadanos y saber tomar decisiones para el bienestar del país y no votar porque simplemente me cae mal porque es fujimorista y voto por cualquiera. Y ahí están las consecuencias de votar por cualquiera. Bueno, tenemos Keiko a Pedro también Castillo. afronta ahora un juicio oral por el caso Cócteles, ¿no? Entonces también hay investigaciones que ella tiene que aclarar. Por ejemplo, a la señora Keiko Fujimori le han metido 3 veces preso. Es la única política, sin haber sido gobierno, sin haber manejado ningún céntimo del erario peruano, le han metido presa 3 veces. Mientras que el señor Vizcarra, que es responsable de todo lo que ocurre en este momento, ¿qué ha pedido? Ninguna prisión preventiva. Se acogió a la ley Soto, que fue justamente esa ley que ha votado este Congreso.
donde el fujimorismo es mayoría porque tiene 24 Exitosa. curules, y el fujimorismo, y usted debería sorprenderse, Son 130. ¿cuándo ha votado de la mano con un partido de izquierda como Perú Libre? Es que el fujimorismo no vota pensando en las personas. El ¿Cuándo va a estar fujimorismo sentado vota Cerrón porque si la con norma es Rospigliosi? buena o no es buena. ¿Y la porque no norma es podemos buena? administrar justicia en base a personas. Pero Lo esta norma ha impedido que corresponde- Vizcarra vaya a 6 años de No, prisión. no es así. Lo que ha impedido es tener el control de la Junta Nacional de Justicia. El señor Vizcarra tenía el control con la señora Zoraida Ábalos. Entonces, esa es la verdad, esa es la única verdad. Permitieron todo lo que hizo en la pandemia. O sea, todo ¿usted no considera que el fujimorismo tiene algún acuerdo con los partidos de izquierda? Mira, No existe el fujicerronismo en este no momento existe. para usted. Lo que pasa es sería Hay importante- coincidencias con los votos, ¿cree Sería usted? importante conocer un poco más cómo funciona el Congreso de la República para poder entender que a veces hay situaciones en que podemos tener discrepancias políticas ideológicas, pero habrá momentos en que nos vamos a poner de acuerdo, porque la política es de ponerse de acuerdo. Eso no significa Pero en favor que yo de la deje de ser población, ¿no? fujimorista o que deje de ser militante de algún partido. Como por ejemplo, todos los congresistas se pusieron de acuerdo y eligieron a los miembros del Tribunal Constitucional. La gran mayoría de más de 87 congresistas se pusieron de Y el acuerdo, defensor del eligieron pueblo, al ¿no? defensor del pueblo. que ha y sido así abogado de entonces, Cerrón. para que se dé cuenta, entonces ahí tendríamos que preguntar a los 130 congresistas. Vuelvo a señalar. El fujimorismo votó justamente por el fujimorismo- candidato de Perú Libre. Es que el fujimorismo señor no Gutiérrez. actúa con odios ni venganzas. Ujú. El fujimorismo no veta porque no eres fujimorista, y porque si eres un antifujimorista ya te veto. Eso no hay en el fujimorismo. Entonces lo que tenemos que hacer es de vivir tratando de hacer el bien y sin estar pensando en venganzas que a nada bueno nos ha llevado. Entonces Muy yo bien. creo que es una Exitosa. responsabilidad de nosotros como ciudadanos de reconstruir el país, encaminar por cosas que nos suman y no encaminar por cosas que nos restan, ¿Y porque qué esa debería resta pasar nos con hace la daño. fiscal, considera usted? La Eh, Nación, Patricia Benavides. Bueno, esto me recuerda la misma campañita, la historia de Chávarri se vuelve a repetir. Los topos de su mismo entorno. Recordemos que Chávarri le dio la confianza a Vela y fue Vela quien también le metió el puñal a Chávarri y cómo terminó. Quienes terminaron prácticamente desaforándole, Porque en justo este caso estos chats- destituyéndolo como fiscal de la nación. Lo Estos propio chats quieren también hacer. mencionan a un integrante de Fuerza Popular, ¿no? Esas Lo coordinaciones. propio quieren hacer con la actual fiscal. Yo la verdad me gustaría que la fiscal, si es como lo que se ha presentado y tiene la verdad, no debería de pedir su renuncia. Esa es una opinión personal. Estoy dando y estoy emitiendo mi opinión personal como ciudadana, que me parece no podemos nosotros seguir empoderando a dos fiscales que lo único que han hecho es favorecer a Odebrecht. Por ejemplo, ¿por qué no empecemos? Yo te invito a hacer, ¿por qué no hagamos una campaña y hay que exigir a los jueces, tanto Pérez como Vela, que nos los muestren el fiscales. acuerdo, que nos muestren el acuerdo que firmaron con Odebrecht? Ujú. ¿Por qué Es cuestionable permitieron, por completamente ejemplo, porque el Estado mira, ahí peruano vamos salió a ver perdiendo lo con ese acuerdo? desproporcional, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, el señor San Martín, el verdugo San Martín de Alberto Fujimori, pidió 57 millones de una reparación civil, pero y sí no tuvieron la capacidad de poder ni siquiera trabar ninguna medida, en este caso cautelar, a Odebrecht. Permitieron que venda Chaglia más de Ahí 500 estoy de acuerdo millones. con usted, porque nosotros hemos salido perdiendo. Ya para cerrar la entrevista, señora Beteta, ¿va a reunirse con el expresidente Fujimori? ¿Va a visitarlo en los siguientes días? Exitosa. En su momento me gustaría visitarlo, entiendo que ahorita va a pasar con su familia, vemos el estado de su salud y como vuelvo a señalar, yo he tenido a mi madre con fibrosis y lo menos que ellos puedan tener en este momento es visitas, ¿no? Yo creo que ellos quieren pasar con su familia y desde ya nosotros, seguir con nuestras oraciones para que su salud se pueda restablecer y esté bien. Gracias a Karina Beteta, excongresista de Fuerza Popular, escuchando como siempre a ambos lados